Y bueno, justamente esta pregunta tiene mucho que ver con lo que acabas de mencionar de lo que sucedió en Reino Unido, porque nosotros estamos en un punto similar, ¿no? Estamos ya a más de 10 años de que inició la implementación del sistema de evaluación del desempeño. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué papel tiene hoy en día la evaluación del desempeño tradicional en toda esta función pública y la toma de decisiones? Pues ante una realidad cada vez más cambiante, ¿no? Más dinámica. Y esto pues lo vimos específicamente también con el tema pues, de la pandemia, que vino a cambiarlo todo. Entonces, ¿qué papel tiene la evaluación del desempeño hoy en día? Voy a decir algo controversial. La evaluación del desempeño sigue teniendo el mismo papel que ha tenido siempre, que es la misma pregunta. ¿Cómo hacemos para tener mejores resultados, mejores servicios con el presupuesto que tenemos? ¿Cómo mejoramos el desempeño del gobierno ahora? ¿Cómo medimos el desempeño del gobierno y el qué es lo que espera la gente del gobierno? Esa pregunta la voy a dejar afuera por este momento. Ahora, ¿qué sí ha cambiado y qué sí tenemos que racionalizar? Que en tiempos cambiantes también hay instrumentos cambiantes. Entonces, el papel que tiene es el mismo. Lograr que el gobierno dé mejores servicios a la gente, que tenga un mejor nivel de satisfacción y demás. Ahora, ¿qué papel tienen las evaluaciones, per se, las metodologías, los indicadores en su papel tradicional versus el cómo estamos en este tiempo? Y aquí que sí tenemos tiempos cambiantes y con ello debemos de tener apertura a cambio, a que los instrumentos también pueden evolucionar. No será la primera ni única vez que me escuchen hablar de digitalización. Los instrumentos digitales nos dan una apertura que en 2008, cuando inició la evaluación del desempeño en México, no existían. Si te hablaba de un sistema y Big Data, realmente México estaba en el puntero, o cualquier país que tuviera un sistema sobre sus indicadores está en el puntero para tomar esto. Ahora, ¿qué tenemos ahora? Tenemos datos de gobierno, sí. Tenemos datos estadísticos de agencias estadísticas, sí. Tenemos también estos datos menos comunes que nos ayudan a dar otra visión sobre qué puede ser un sistema de evaluación del desempeño y que nos ayuda a reformarlo para que sea una cosa que responda realmente a las necesidades del momento. ¿A qué datos me refiero? Los datos geográficos, por ejemplo. Y no me refiero a los que genera el INEGI cada cierto tiempo. Me refiero a los que se generan con el tráfico. Me refiero a los que se están tomando a cada momento de tala en bosques. Me refiero a los que se generan con datos satelitales sobre los recursos hídricos. ¿Cómo esa disponibilidad de datos está cambiando el cómo vemos un sistema de evaluación del desempeño? No me refiero nada más en México, me refiero en cualquier país. El cómo podemos utilizar todas estas herramientas que ahora sí están a nuestra disposición para hacer un sistema que sea mucho más rico para tomar decisiones rápidas. ¿Por qué? Porque la gente ya no está lista para esperar 10 años, ¿no? Todos tenemos esta prisa. Eso nos ha enseñado también las herramientas digitales. Y bueno, ante eso tenemos que pensar qué herramientas tengo para mejorar la entrega de servicios públicos. Y ya sé, es una pregunta bien amplia esta que estoy haciendo, ¿no? Pero todo esto puede tener un reflejo en la evaluación del desempeño. Porque puedes establecer indicadores distintos, puedes establecer medidas de medición distintas,
muchas veces el objetivo que se planteaba, decíamos, bueno, pues no es medible. ¿Por qué? Porque no tengo los datos. ¿Ha cambiado eso? ¿Podría cambiar eso? Bueno, nos lo podemos plantear, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay más herramientas, ¿no? Entonces, eso nos abre unas perspectivas muy distintas y eso sí plantea propuestas de cambios en las evaluaciones del desempeño general en el mundo, ¿no? Podemos responder mucho más rápido a un gobierno que se parezca mucho más a la población, ¿no? A las necesidades de la población. Sí, Lore, pues realmente esta parte de los datos yo creo que sí, sin duda es uno de los grandes retos. Y a veces también hay cierta resistencia por parte del servidor público de utilizar estas nuevas fuentes de información. A lo mejor nosotros nos quedamos en una perspectiva muy tradicional de nuestra fuente de datos, ¿no? Y nosotros incluso dentro de los cursos también lo fomentamos. Este es un aprendizaje también para nosotros. Podemos explorar estas nuevas fuentes de información que se generan, este Big Data, ¿no? Creo que sí es un gran reto tomarlo como insumo para la evaluación del desempeño. Pero también, pues está todavía pendiente este otro reto de la generación, de cómo se están presentando los datos que surgen de la generación de evaluación del desempeño. Pero que eso lo vamos a abordar un poquito más adelante. Está Gaby, sí. Esto de las fuentes alternativas de datos, por un lado pueden ser estas que se generan, por ejemplo, por las redes sociales y minería de este Big Data y datos no estructurados. Pero otra fuente bien importante de datos que muchas veces está subexplotada en temas de sistemas de evaluación de desempeño son los datos administrativos. Las dependencias o los ministerios, en general, dato curioso para la audiencia mexicana, en la mayoría de los países es ministerio, no secretarías. Los ministerios tienen una gran cantidad de datos que se generan a diario. Y si lográramos que esa explotación fuera mucho más natural y mucho más conectada con el sistema de evaluación del desempeño, hay muchos indicadores que no se tendrían que regenerar y recalcular para sistemas de evaluación del desempeño. Y esto lo pongo como un ejemplo. Estamos trabajando con algún país en la mejora de su sistema de evaluación del desempeño y una de las propuestas es cómo, en lugar de que nada más generes tu nuevo sistema, y aquí me estoy refiriendo a sistema tecnológico, en que nada más se ponen los indicadores, ¿por qué no piensas en una interconexión en estos sistemas que ya existen, por ejemplo, del Ministerio de Salud? En que tú puedas jalar datos y que este indicador se calcule de manera automática. Y vuelvo a lo mismo. La digitalización, las herramientas que tenemos ahora, hay diferentes maneras en que las podemos explotar que no tuvimos hace 10 años y que nos da una perspectiva que podemos discutir, ¿no? Y bueno, y de alguna forma esta sistematización de los datos, el que el servidor público ya no meta la mano en el cálculo, también puede aumentar la confianza, ¿no? Decir, estos resultados son independientes, yo no le meto mano a nada de esto y así como lo reporta la otra dependencia, llega al sistema y se reporta como el desempeño, ¿no? Entonces también puede tener ese impacto positivo, ¿no? Tienes muchas ventajas con esto. Por ejemplo, tienes un decremento en la carga burocrática, por supuesto, o administrativa, y tienes otra cosa adicional, que es más datos para toma de decisiones. Cuando generas un indicador sobre eficiencia terminal, yo sé que miden mucho acá en el área de capacitación, su eficiencia terminal. Es muy diferente tu eficiencia terminal en una condición, si lo ves geográficamente, por ejemplo, o si lo vieras por niveles de edades, ¿sí? Si tú lo tuvieras a nivel de registros administrativos, puedes hacer estos cortes de datos, que cuando capturas un indicador no puedes. Pierdes ciertas cosas que te permitirían más fácil
hacer una toma de decisiones más micro que el dimensionar toda la política. Sí, sí, sí. Realmente más datos. Sí, más datos nos van a permitir también combinarlos, ¿no? Sacar mejores conclusiones, hacer mejores modelos, ¿no? Modelos incluso matemáticos o econométricos de cómo, digo, a lo mejor estamos hablando de capacitación, pero bueno, también hay indicadores económicos que nos pueden servir mucho para tomas de decisiones de a lo mejor a nivel propósito o a nivel fin dentro de nuestras matrices, ¿no? Entonces, puede ser muy relevante. Pues bueno, Y nada más también metiéndome un poco en tu pregunta, y creo que también ahí sería hacer un llamado justo a perderle el miedo a usar nuestra información, ¿no? Porque todavía creo que hay esta brecha en la que creemos que digitalizar es muy complicado o digitalizar es muy difícil, cuando en realidad lo que es difícil es saber qué quieres lograr con la digitalización, ¿no? Porque si haces una buena digitalización, el proceso se te va a hacer, la vida se te va a hacer más sencilla. Si digitalizas sin saber realmente para qué estás digitalizando, pues se vuelve este proceso sin propósito, en el que evidentemente gastaste tiempo y recursos y no obtuviste el beneficio que lograbas esperar, ¿no? Que es esta menor carga administrativa y un poco perderle el miedo a usar esos datos o a volverte activo en el uso de la información, que creo que todavía, por lo menos en el contexto mexicano, tanto gobierno federal, estatales y municipales, todavía nos queda mucho por hacer para que los servidores públicos le pierdan el miedo a usar su información para ellos mismos, para mejorar.